Hola, me llamo Miguel Ángel Enríquez Pérez, soy maestro de educación primaria, trabajo en 2 escuelas del municipio del Salto en grupos de sexto grado. Actualmente estoy cursando el 6º cuatrimestre de la maestría en educación tecnológica en UNIVES, la cual me ha ayudado a superarme personal y profesionalmente con el uso de la tecnología. Mi experiencia con estos recursos es corta, ya que apenas hace 5 años empecé a utilizarlas en forma constante y fue en el año 2009 cuando me integré por completo para realizar la tesis de mi licenciatura. Es a causa de esa necesidad que me he comprometido a continuar aprendiendo sus usos. En mi corta trayectoria como docente he realizado diplomados, cursos y ahora la maestría utilizando herramientas tecnológicas, lo que me ha dado la oportunidad de conocer, manipular y aplicar en mi contexto laboral. Comencé a utilizar la herramienta desde ciclomedia, que en sus tiempos era la sensación en las escuelas con los grados de quinto y sexto. Después el correo electrónico se mantuvo en uso para intercambiar información. Más adelante, la creación de un grupo dentro de la red social de Facebook, donde los alumnos descargaban información de trabajos a realizar y por medio de este recurso regresaban los trabajos. Le siguió la creación de un blog con la finalidad de intercambiar información con alumnos y compañeros maestros. Finalmente, la aplicación de lo aprendido en la maestría, desde utilizar una tabla de Excel para llevar el registro de tareas, trabajos, calificaciones, faltas y datos personales, hasta la aplicación de un curso para mis alumnos, donde seré el tutor. Hay diferencia del comienzo a estas alturas. En las juntas con padres de familia he usado proyector, en reuniones con docentes he realizado presentaciones más interesantes y todo esto da como resultado facilitar las actividades de mi profesión. El tema que he elegido para llevar a cabo este curso es Español sexto grado. Es una asignatura de las más importantes y trascendentales del currículum de educación primaria. Me interesó bastante, ya que su modalidad de trabajo se basa en proyectos. Es una asignatura requerida en la educación básica y necesaria para desarrollar las demás. Es una materia que facilita su contenido para desarrollarlo en un curso en línea para estudiantes inexpertos en el uso de plataformas. Considero que el aprendizaje, el saber hacer las cosas no es motivo de negarse a ayudar, a colaborar, sino al contrario. El saber te da la responsabilidad de compartir esos conocimientos con colegas, alumnos y personas de tu contexto. Multiplicar los saberes ya que representamos un compromiso como docentes para transmitir y ayudar. En los últimos meses he participado más en consejos técnicos escolares, juntas generales en mis centros de trabajo. Dentro del aula desarrollo actividades relacionadas con tecnologías, tomando en cuenta las limitantes del contexto social. Actualmente estoy trabajando con alumnos de los 2 turnos, con actividades de un curso relacionado a la asignatura de español. En el futuro quiero implementar por lo menos un bimestre completo de la misma asignatura con mis alumnos. Los conocimientos obtenidos son bastantes. Me preocupo, por ejemplo, de citar correctamente a los autores y bibliografía. En las actividades diarias dentro del aula acostumbro utilizar algún material tecnológico para que las clases sean más diferentes y causen interés en los alumnos. En los trabajos se nota la calidad de presentación, diseño y claridad. Para terminar, estar estudiando la maestría en educación tecnológica en UNIVES me ha abierto nuevos horizontes para mejorar. Hasta luego.